Hola mis amigos y mis amigos. ¿Qué pasó? Dicen ustedes, me imagino, ¿no? Último momento. No está ¿cómo se llama? La pantalla de ¿cómo se llama? De cuando les hablo como amigos y más o menos hacemos la intro. No, pasamos derecho. Y vos decís, ¿por qué, Guta? ¿Ya no te gusta más la otra parte? No, me encanta. Pero lo que pasa es que leí esto y saben que yo no leo las notas. Miro los títulos y dije, esto es para el canal. Y me dio como cosita de saber qué es. Así que, último momento. Igual, debo ser sincero. Último momento es más cuando vos decís, no sé, cancelaron a The Flash. Así, ¿no? Como yo saqué Batman bisexual. O cosas así, ¿no? Pero bueno, está, último momento. Vamos a ver qué pasa con este último momento. The Flash. Warner baraja 3 opciones para solucionar el problema de Ezra fucking Miller. La mejor, no sé qué será, que se juega más de 300... la cosa, sí. Que se juega más de $300 millones con The Flash, teme que Ezra Miller continúe torpedeando el destino de su blockbuster más importante. Warner contempla 3 escenarios. Oh, qué bello. Qué bello, plebeyo. Ay, Dios. Nuevo giro en el caso de Ezra Miller, The Flash y Warner Discovery. O bueno, en ese momento sería Warner. No sé si ahora sería Warner Discovery, porque en ese momento que se filmó era Warner. No sé, listo. El actor que fue acusado de robar alcohol en una propiedad privada y que habría estado completando secuencias adicionales para el blockbuster más esperado de DC y The Major. Si bien sabemos que se quiere estrenar bajo cualquier concepto el verano que viene, las últimas informaciones del Hollywood Reporter dejan claro que Warner quiere actuar y buscar soluciones al problema de Ezra Miller antes de que sea demasiado tarde. Apreciación, ¿no? Y acá déjenme pecar un poquito de ignorante, porque estuve buscando un poco de info y no soy erudito en este tema. Si alguien lo sabe, buenísimo, me lo comenta y aprendo. O si hay alguna guía, me la ponen en... Eso no es medio feo. Me ponen en caja de comentarios el link y yo lo leo porque me gusta. A ver, si vos me preguntas, Guta, ¿vos dejarías de ver esta película por todas las mamoneadas que se mandó el pibe? No. Yo la dejaría ver si todas las mamoneadas del pibe se ven reflejadas en el film. O sea, si toda esa ideología berreta y pedorra se ve reflejada en el film, sí, no la vería. Ahora, si vos me decís que es una película como, por ejemplo, vamos a ponerlo así, como la de Zack Snyder, ponele, no sé, la Liga de la Justicia de Zack Snyder, por más que esté este mamón, que nunca, está en todos los videos míos, nunca me lo banqué, siempre lo dije, no me parece un buen Flash, capaz que el pibe lo actúa bien, no lo sé, no me gusta. No me gustó tampoco el papel que le dieron, cómo lo hizo, cómo estaba escrito, nada de Flash. Me parecía que lo dejaban re estúpido el pibe al personaje. Y si bien The Flash es un alivio cómico, o más o menos, o es más holgorioso de la Liga de la Justicia, esto me parecía ya estúpido el pibe. No era que era divertido, era estúpido. Bueno, listo. Yo dejaría de ver la película si todas las mamoneadas que el pibe tiene en la cabeza las pone en la película. Si fuera una película de él, sí, no la vería. Ahora, si el guión está bien hecho, por más que este pibe se haya desbarrancado en la vida real, la vería la película. Porque es como decir, por ejemplo, a ver, yo nunca fui fanático de nada, ¿no? Pero lo más fanático que pude llegar a ser de algo fue Guns N' Roses. ¿Está? Los pibes en la vida real no son el ejemplo, pero la música está re buena, lo sé separar. La persona de Maradona, por ejemplo, yo lo odio el tipo, me parece patético y, perdón, acá pierdo todos los suscriptores que tengo, seguramente, espero que no. Pero el tipo, si bien sabía manejar muy bien la pelotita, nos cagó un mundial, nos hizo ganar uno, nos cagó otro. Pero el tipo no podemos negar que es una bosta como gente. No, es un violador de menores, un drogón, yo qué sé, ¿qué más? Malo con las hijas, pero hizo cualquiera con la familia, la cagó por donde quiso a la esposa. ¿Está bien? Y sin embargo, la gente se levanta en plena pandemia para ir a tocar el cajón del tipo que hizo... ¡Ojo!
a mí me dio mucha felicidad. Fue el segundo en realidad, el primero no lo acuerdo, pero el segundo que vi con mi familia, con todo, lo fui a festejar, un montón de cosas. Verlo era mágico, todos queríamos ser Maradona. Ahora, cuando ya crecemos un poquito, no podemos permitirle cualquier cosa porque maneja bien la pelotita. ¿Está bien? Pero no se puede negar que el tipo es una bosta, pero era un grande jugando a la pelota. Ahora, que después la gente priorice ir a tocar el cajón en plena pandemia a salir a manifestarse porque nos mataron un ¿cómo se llama? Un fiscal cuando estaba por denunciar a la presidenta por corrupción, son 10 mangos aparte. Eso habla de un pueblo totalmente cagado de la cabeza, de un pueblo totalmente con una pérdida de valores importantísimos, unos cabezas de termo y el poder que tiene la pelotita, el futbolito, ¿no? Puede gustarte el fútbol y me encanta. Ahora, me parece que está súper mal cuando, por ejemplo, un jugador de fútbol gana más que un bombero voluntario. Que un bombero te salva vidas, que un bombero te paga incendios. O sea, esos son los valores, ¿no?, que tenemos hoy en día. Pero está bien, no me voy a meter en eso. Lo único que estoy diciendo es que hay que saber separar, ¿no? Hay que saber separar si el actor es bueno, si hace un buen papel, si hace una buena película, de la poronga que es fuera de coso, ¿no? ¿Que influye? Influye. Yo lo que pasa es que esta es la parte donde yo no sé mucho de la comunidad estadounidense. Si este tipo de cosas son un poco más ajusticiables en la comunidad esa, ¿no? En la idiosincrasia de ellos. O sea, te censuran y no te van a ver una película porque vos hiciste lo que hiciste fuera. Eso yo ya no lo sé. Así que en esa parte les pido un poco de permisividad cuando hablo de estas cosas. Yo no creo que la respuesta sea, ¿cómo es? Sacarla, cancelarla. Porque yo la vería. Si no tiene cosas raras, woke ni nada por el estilo. Yo la vería. Yo no sé. ¿Vos la dejarías de ver porque el tipo es un tarado? Si la película no tiene nada progre, no tiene nada woke, no tiene nada de nada. Es una película de Flash, Flashpoint. ¿La verías? ¿O se vería menospreciada por lo que hizo el tipo? Yo tendría apenas un poco de miedo cuando la voy a ver. Pero tendría mucho más miedo porque me metan inclusión forzada, porque me metan, ¿cómo se llama? Un montón de otras cosas que por las mamoneadas que hace el tipo afuera. Pero ya te digo, no sé la idiosincrasia de Estados Unidos. Warner contempla 3 escenarios y uno de ellos es la cancelación final de The Flash. Warner, así como la empresa matriz Warner Bros. Discovery, han intentado evitar cualquier tipo de polémica que los relacione directamente con Ezra Miller y su comportamiento, cada vez más errático y peligroso, llegando incluso a ser acusado de agresión por 2 mujeres diferentes en las últimas semanas. La estrategia de... O sea, pará. Que salga la película no quiere decir que esto no lo tengas que enjuiciar, no lo tengas que ¿cómo se llama? Que criticar, no lo tengas que moralmente no lo puedas tirar abajo al tipo. Eso es lo que yo digo, se merece todas esas cosas. Ahora, la película me parece que no tiene nada que ver. Y la empresa, está bien, es la imagen, pero yo qué sé, te lo puedo llevar al fútbol por ahí, ¿no? El fútbol por ahí, si un jugador de fútbol sale borracho, tiene un miles de cosas, vos decís, pero es la cara del club. Yo no sé si acá pasa lo mismo, si tiene el mismo efecto, que cada actor es la cara de... no sé, de la distribuidora, de la productora. No lo sé. Esa parte es la que no tengo idea. Ahora, en un club de fútbol sí, me parece mal que un jugador, que es medio como jugador las 24 horas, que tiene que cuidar su físico y un montón de cosas, bueno, se esté drogando y salga por todos lados así. Pero me acuerdo cómo se lo perdonaban a Maradona y cómo lo ajustician a un jugadorcito más normal, ¿no? Sigamos. Ojo, chicos. No es que esté contra de Maradona, es lo que se me viene a la cabeza, ¿no? Te saqué Guns N' Roses, que es lo que más me gusta. Pumba. En las últimas semanas, la estrategia de permanecer alejados de las declaraciones y los comunicados oficiales sobre la actitud de la estrella, que también apareció en el fracaso comercial Animales Fantásticos. Los secretos de Dumbledore habría terminado en parte. No quieren dañar la publicidad de Flash,
que se estrenará el año que viene, concretamente el 23 de junio del 2023, pero la presión aumenta cada día y el estudio está nervioso. La retención de menores en su granja, la acusación por robo y las agresiones a mujeres habrían sido la gota que colma el vaso. Según una fuente con gran conocimiento en la materia, en el estudio se plantean 3 escenarios posibles. En el primero de ellos, se espera que el actor acuda a un profesional para tratar sus excesos, adicciones y problemas. Warner habría sido informada que Miller, de 29 años de edad, estaría siendo tutelado por su madre en estos momentos y que estaría dispuesto a ingresar a una clínica o recibir un tratamiento para controlar sus impulsos y corregir su actitud. En este mismo escenario, el actor podría dar una entrevista en algún momento explicando su comportamiento errático en los últimos años, sin participar apenas en las ruedas de prensa de Flash. La película se estrenaría en los cines según lo planeado. Su continuidad para Flash estaría bajo supervisión en ese caso. No, bueno, ahí ya me parece una estupidez. Si vos me decís, listo, saco Flash y refilmo un poquitito el final como para desvincularlo, te creo. Ahora, si vos me estás haciendo toda esta parafernalia de que que afecta a nuestra imagen y todo, y después si el tipo consigue ayuda, lo seguís contratando para la franquicia, y me parece que estás asumiendo unos riesgos bastante importantes. Yo no te digo excluirlo, porque si lo excluís por ahí lo terminás matando o le terminás exacerbando el problema que tiene. Ahora, usalo para otro proyecto. Porque si vos estás cancelando un montón de cosas y esto va a ser el reboot y encima te vas a arriesgar a tener un tipo así tan inestable, entonces ¿para qué querés hacer las cosas bien? Como por ejemplo cancelar Batichica, cancelar Supergirl, no sé. Hay 3 opciones: ayuda de profesionales y publicidad limitada, omisión de Miller en la promoción y la cancelación total de Flash. El segundo escenario es algo más complejo. En el caso de Miller rehúse buscar ayuda, Warner podría lanzar la película e intentar su distribución en cines, pero intentando omitir al actor de la campaña de la publicidad, de las ruedas de prensa, y buscando la manera de no contar con él en futuras secuelas o entregas al universo de DC Comics. De hecho, acá está, me parecía, estaba mal. Da casi por hecho que Ezra Miller será despedido de Warner y que se evitará trabajar con él en futuras películas y proyectos. No sé si en futuras películas y proyectos, capaz que otro tipo de película, capaz que otro tipo de proyectos, pero no de Flash. Esta, por ahora, me parece más copada la segunda, al margen de que vos estaría bueno que le digas, mira, Ezra, no podemos arriesgarnos con vos en más de Flash. Pero si buscas ayuda, si te recuperás, prometo tenerte en futuros proyectos. No de DC, pero sí en futuros proyectos como, no sé, una comedia romántica o alguna cosa así. Me parece que también podés hacer como un mix, ¿no? Ayudarlo al actor y por otro lado, seguir ayudándolo dándole proyectos que cuadren un poquito más. Aparte, todo este tipo de películas lleva mucha presión, porque los actores deben estar recontra presionados por qué van a decir los fans, por qué esto, lo otro, y este pibe me parece que no está como para sufrir ese tipo de presión. Yo qué sé. El tercer escenario que contemplan en Warner Media es el más catastrófico, oscuro y poco deseable, motherfucker. En este escenario las cosas van de mal en peor. La situación de Miller sigue siendo caótica, errática, con escándalos por doquier. En el caso de que la situación no se calme en unos 6 meses, Warner decidiría cancelar el estreno del blockbuster, ya que no se podría volver a filmar con un actor diferente. ¿Por qué? Porque Miller interpreta varios personajes en la cinta, y está en casi todas las escenas. Desechar una película de más de $200 millones sería un movimiento sin precedentes en el estudio, motherfucker, y generaría una situación muy compleja. Teniendo en cuenta la delicada situación que se ha vivido con el hachazo en Batgirl, la película destinada para HBO Max ha costado más de $90 millones y no llegará a estrenarse. Caótico momento. Una repetición de este movimiento que ha causado controversia entre el fandom y sería muy arriesgado. The Flash, un film maldito que lleva años de gestación y que no ha tenido suerte. Lo mismo dijeron de Top Gun. Guiño, guiño. Tardó tanto, tardó más, casi pierde los derechos, un montón de cosas. Y sacatuca la peluca, 1100 milloncitos de toque. Ezra Miller fue elegido como The Flash en 2014.
Mismo año en el que se anunció que sería una película de héroes en solitario. Si bien su primera aparición fue Batman v Superman, El Amanecer de la Justicia en el 2016, el actor también se dejó ver en Escuadrón Suicida en el 2016, mostrando cómo un poco a poco Warner y DC construyeron un universo cinematográfico sólido en base a directrices de Zack Snyder. No por Zack Snyder en lo de déjame que haga esto. No en Zack Snyder porque me encantó, sino en construir un universo sólido. Vamos, boludo. Contra un universo sólido que fue re pedor el universo ese. Lo más universo que hubo por ahí, si me querés decir, si hubieran filmado la última de Zack Snyder, por ahí. Pam. El proyecto de Miller en solitario pasó por varias manos, guiones, ideas y hasta que llegó Andy Muschietti, que se encaminó con la dirección correcta. Fue anunciado por un gran entusiasmo, dándose que Michael Keaton regresaría como The Batman y Ben Affleck repetiría su papel. Oh, sexy Popo. R. Miller. Chica, chica. Un nuevo CEO de Warner Bros. Quiere estrenar la película. Se juegan 300 millones y un universo entero. The Flash es un filme muy importante para Warner, ya que el pistoletazo... medio mal usado, ¿no? Guiño, guiño. Bueno. El pistoletazo salía por el universo extendido de DC, un macroproyecto narrativo que busca ampliar el escenario de los personajes de la editorial en el cine y la televisión con nuevas aventuras y adaptaciones. Se dice que, pese a que la cinta tiene grandes valores de producción y está funcionando muy bien en los test privados entre espectadores, Warner tiene miedo a los escándalos de Ezra Miller trunquen la vida comercial de una película que se espera recaudar cientos de millones de dólares en sus primeros días de proyección para ser rentable. David, el héroe fucking Zaslav por ahora, consejero delegado de Warner Bros. Discovery, ha defendido la calidad de Flash y espera estrenarla en cines. De todos los universos posibles y las infinitas variantes de Ezra Miller, le ha tocado la más complicada. Bueno, para mí tendrían que estrenarla. Yo no sé, yo hablo como latino y argentino, ¿no? No sé si la idiosincrasia estadounidense se permite tolerar lo que hace el tipo. Yo no tolero lo que hace el tipo, pero digo, tampoco lo traslado a la película. Yo no sé si esos tipos por ahí son más así y dicen, no, el actor es una mierda, la película, chau, pum. Que es diferente a lo que pasó con Lightyear. Con Lightyear es diferente, había una ideología metida en la película, los padres se pusieron las pilas y dijeron, no, hasta acá. Que es diferente. Pero yo no haría estos escenarios, yo haría un mix entre el escenario 1 y el escenario 2. Ayudaría al chico, si el chico se ayuda, si se puede recuperar, lo tendría en cuenta para ciertos proyectos, siempre y cuando mantenga esa cuestión, ¿no? De recuperada, esa integridad, ¿no? De vuelta como ser humano. Así que, bueno, nada, chicos. Como siempre digo, hasta la vista, babies. Yo, por ejemplo, que tengo mis hijas y consumen leche, 1 litro de leche por día se consume en mi casa. Claro, sí. 200 pesos el litro de leche. 110, 218, depende. Tenés un litro por día, 200 de leche. O sea, yo tengo que comprar por lo menos, yo compro una caja de 12 cada 12 días justamente porque, y digo, ya tengo de base un monto Sí. Solo de leche. Solo de leche. Que va subiendo toda la semana.